Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este sexto encuentro del Seminario Anual de Actualización de Medidas de Coerción, Precaución Procesal o Adelanto de la Pena, organizada por el Departamento de Derecho Procesal y Práctica Profesional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, hoy contamos además con la presencia destacada del profesor doctor José Caferata Nores, a quien saludamos y agradecemos particularmente su presencia en el día de la fecha. Y antes de comenzar con las disertaciones y presentaciones del día, les vamos a transmitir la parte administrativa del seminario, que es con respecto a la asistencia, como hacemos siempre. Les vamos a mandar el link para que puedan completar al final de la disertación. Esa es la única manera de acreditar la asistencia y además se va a corroborar que la conexión a lo largo de la charla. Bueno, sin más, agradecemos a todos y le damos la palabra a el doctor Agustín Ferrer. Gracias, Sime. Antes que todo, le vamos a dar la palabra al doctor Caferata Nores para hacer un saludo. Doctor. Un saludo para todos. Veo que el entusiasmo se mantiene y quiero decir dos cosas especiales. Lo primero es un saludo muy afectuoso y muy especial para Natalia Sergi. Natalia es una antigua procesalista propia de la universidad, una gran amiga que está haciendo una excelente tesis en este momento, y que bueno, como ha pasado por unos momentos complicados, yo quería, personales, ¿no? Yo quería hacer un saludo público y reconocimiento en este momento. Segundo reconocimiento, se lo quiero hacer tanto a Agustín como a Luna, tanto a Agustín y a Natalia, porque esto ha podido desarrollarse y llegar a este punto por la enorme colaboración que han prestado tanto Agustín como Nati, que lo hacen en todos los años y que lo hacen en casi todas las actividades que hemos desarrollado desde distintos lugares. Son dos colaboradores de lujo, de mucha responsabilidad y además son estudiosos de valía, como vamos a poder apreciar en esta sesión de hoy. Entonces, saludos a mi amiga Sergis, reconocimiento para todos ustedes, reconocimiento especial para Agustín y para Natalia Estefanía, para Nati, y además para algunas personas que veo sueltas por ahí que van apareciendo los nombres y que conozco, algunas de hace menos tiempo, otras conozco de hace muy mucho tiempo. Bueno, y para mí siempre es una enorme satisfacción poderlas encontrar en estas, aunque sea en estas cuestiones académicas. Bueno, hecho el agradecimiento para todos, los reconocimientos especiales, los saludos como disertantes respecto de Agustín y de Natalia. No sé quién se va a dirigir entre ustedes, porque alguien se va... Vamos a ir intercambiando la función. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, creo que corresponde que los deje a ustedes en
Bueno, con el Doc, doble cargo de organizadores y disertantes. Y renovando una vez más el enorme agradecimiento, que sin ustedes no lo podremos haber llevado adelante. bueno, muchísimas gracias, doctor. Con estas palabras vamos a dar inicio a la exposición, en primer lugar, de Agustín Ferrer Guillamondi, quien es abogado, especialista en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca, especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Abogacía, Universidad Nacional de Córdoba, quien hoy expondrá sobre el tema medidas de coerción desde la óptica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agustín, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nati. Antes de comenzar, yo también quisiera hacer algunos agradecimientos, no solo al doctor Cafferata por el aprecio personal que le tengo y por la generosidad que tiene de abrir estos espacios para socializar el conocimiento. Sé que quizás yo siento que no estoy a la altura de los otros disertantes que han tenido la posibilidad de exponer acá. Espero que con esta disertación poder demostrar lo contrario. Sin embargo, sé que ha sido muy generoso el doctor en la invitación que me ha formulado en esta oportunidad. También al Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal y al Departamento de Derecho Procesal por todo el apoyo que nos realizan para poder llevar adelante estos seminarios. El trabajo, como decía el doctor Cafferata, no es solo nuestro, sino también ellos hacen un gran aporte para que esto sea posible, para que ustedes tengan la posibilidad de tener estos cursos de capacitación y formación que anualmente tratamos de seguir impartiendo. Dicho esto, voy a compartir una pequeña presentación con la que pretendo abordar el tema de hoy. Ustedes me dicen si lo pueden ver correctamente allí. El objetivo de la exposición de hoy es abordar la prisión preventiva desde la óptica de la Corte Interamericana, como bien presentó el tema Natalia. A lo largo de este seminario, que pretende determinar si las medidas cautelares son precaución procesal o meramente un adelanto de la pena, hemos tenido la posibilidad de escuchar diversas posturas, desde algunas abolicionistas, como la primera exposición del doctor Rusconi, y otras que han sido más tendientes a una postura reduccionista, como la de la doctora Verde, que fue la clase pasada, y la del doctor Maximiliano Herodean, que también fue orientada en ese sentido. Un poco la intención de la presentación, o el orden esquemático que pretende realizarse el día de hoy, es explicar por qué es importante analizar la óptica de la Corte Interamericana, no solo el texto de los tratados internacionales, sino también la interpretación que de ellos hacen los organismos encargados de su interpretación y aplicación, y por qué puede ser importante realizarlo desde la provincia de Córdoba, no solo a nivel federal. En primer lugar, sobre este tema, tenemos que tener en cuenta que nuestra propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, que es la que otorga jerarquía constitucional de los tratados, ya preveía, en el caso Ekmejian contra Sofovich, que la aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena le impone a los estados, especialmente al Estado argentino, la de asignar la primacía al tratado internacional frente a un eventual conflicto con cualquier normativa interna, porque de lo contrario se estaría incumpliendo el tratado y con ello los términos del artículo 27 de esa convención, al que denominaba el pacta sunt servanda, la buena fe en el cumplimiento de los tratados. Ya con posterioridad a la reforma constitucional y la incorporación de la jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, también ha sido la propia Corte la que ha establecido que el término al que refiere ese artículo en las condiciones de su vigencia no solo implica considerar las reservas que ha efectuado el Estado al momento de ratificar el tratado, sino que también se tienen que tener en cuenta aquellas consideraciones que ha hecho el tribunal encargado de la interpretación y aplicación del tratado, es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este sentido. Más recientemente también ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ratificó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión constituyen una pauta de interpretación
es imprescindible para determinar los deberes y obligaciones que se derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la manera en que obligan al Estado argentino a su cumplimiento. Así tenemos los fallos de Simón, Maceo, entre otros, o Expósito, entre otros que han tenido lugar como pronunciamientos de nuestro máximo tribunal. Y por ese motivo ha sido también, se ha dicho que no pueden ser dejados de lado estos pronunciamientos. La propia Corte Interamericana también, al momento de dictar el precedente de Almonacid de Arellana contra Chile, ha previsto que los estados partes, los jueces de los estados, se encuentran, si bien obligados a cumplir la ley interna, al momento en que el estado ratifica un tratado internacional, se encuentran obligados a efectuar este control al que posteriormente se denominó control de convencionalidad, que es el análisis de compatibilidad entre la legislación interna y el compromiso estatal asumido al momento de ratificar un tratado. Ese compromiso asumido no puede ser desconocido por el hecho de que la legislación interna no prevé un mecanismo o prevé una solución distinta a la del tratado. Porque de lo contrario es el Estado, a través de sus jueces, el que está incumpliendo el tratado, y al momento de realizar esta tarea o este control de convencionalidad, no solo debe analizarse la letra de la ley, sino también la interpretación que ha hecho del tratado la propia Corte Interamericana, que es la última intérprete de la Convención Americana. Además de eso, Vidal Campos, al momento de analizar la jerarquía constitucional de los tratados, analiza el principio de progresividad y de opción preferencial por el derecho más favorable, en cuanto prevén que la jerarquía de un tratado internacional no implica un límite o un techo a la regulación legal que pueden hacer los estados, sino, por el contrario, constituye un piso mínimo que no puede ser perforado. Pero si un estado dicta una ley más favorable o ratifica otro tratado que prevé una regulación más favorable para el ciudadano, es esta última la que debe aplicarse en base al principio pro homine. Bajo estos parámetros tenemos que considerar entonces que no solo debemos analizar la regulación legal que hace un tratado, sino también la interpretación que de esos textos legales ha hecho la Corte Interamericana. Y por eso a lo largo de la presentación me voy a permitir transcribir literalmente algunos aspectos de los fallos con el objeto de que ustedes puedan apreciar las expresiones que ha utilizado la Corte, que no las interpreten solo como la interpretación que yo he hecho de ese fallo. En cuanto a las posturas que surgen de la regulación legal, hay algunos que se inclinan hacia el abolicionismo al considerar que el artículo 7 de la Convención prevé el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personal. Y el artículo 8 prevé que ninguna persona que no haya sido condenada puede ser presumida culpable. Entonces, si se debe presumir la inocencia y la libertad es un derecho que tiene toda persona inocente, por ende no habría ningún derecho estatal a restringir esa libertad, ni incluso durante el curso de un proceso. Un poco en este sentido fue la exposición del doctor Rusconi en un primer momento. Sin embargo, del mismo texto legal se pueden interpretar cuestiones que permiten tender hacia una postura reduccionista del uso de la prisión preventiva, pero que consideran que puede ser legal y legítima frente a determinadas situaciones. En este caso, lo primero que debemos analizar entonces es el texto de la Convención. En el artículo 7 refiere al derecho a la libertad, el 7.1 hace alusión a que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Parece ser tajante, pero luego en el artículo 7.2 establece algunos límites en cuanto a nadie puede ser privado de su libertad física, salvo, y aquí está la limitación, por las causas y condiciones fijadas de antemano por las constituciones de los estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas. Además, prevé que no se pueden someter a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. El apartado 4 prevé que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o los cargos formulados contra ellos. Además, se prevé que debe ser llevada sin demora ante un juez o un funcionario, que la privación de la libertad puede ser recurrida ante un juez o un tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad del arresto, y establece causales de exclusión, por ejemplo, que nadie puede ser detenido por deudas.
De este juego armónico del artículo 7 se desprende que la libertad es un derecho, pero no es un derecho absoluto, es decir, puede ser restringido frente a determinadas situaciones o circunstancias. Además, esta situación puede inferirse también del artículo 5 en cuanto regula el derecho a la integridad personal y prevé en el apartado 4 que los procesados deben estar separados de los condenados, lo que implica que ambas personas pueden estar privadas de la libertad, tanto que han sido objeto de una condena como aquellos que están siendo objeto del desarrollo de una investigación penal. En este sentido, la medida de coerción, como es la prisión preventiva, lo que hace es restringir un derecho. Y como todo derecho, su uso y goce no es absoluto y puede ser limitado. Y en este sentido, lo regulan el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 28 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en cuanto prevén que los derechos de las personas están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. La propia Corte Interamericana, en el fallo Fernández Prieto y Tumbeiro, interpretó que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y puede ser restringido válidamente por los Estados, siempre y cuando esas injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, establece una serie de condiciones como que estén previstos por ley, que parecieran un fin legítimo, que permitan cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que deben ser necesarios en una sociedad democrática. Estos apartados los reitera parcialmente al momento de analizar el Instituto de la Prisión Preventiva. En diversos pronunciamientos lo ha hecho, por ejemplo, en Palamaria y Iribarne, en el caso Acosta Calderón, en el caso Tibi, en el caso López Álvarez contra Honduras. Ha dicho que la prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, que son indispensables en una sociedad democrática. Y que constituye, si bien constituye la medida más severa que se le puede imponer a un imputado, ello exige que se considere excepcionalmente, por lo que la regla es la libertad y excepcionalmente se podrá disponer la prisión preventiva. De estos apartados podemos inferir que la postura abolicionista no es aceptada o al menos impuesta por la Corte Interamericana, sino que al contrario habilita la restricción de la libertad incluso durante el curso del proceso, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos. El primer requisito que analizamos es la legalidad, pero la propia Corte establece que la previsión legal de las causales por las cuales se va a habilitar la restricción a la libertad durante el curso del proceso constituye una condición necesaria, pero no es una condición suficiente, si no basta con que esté previsto en la ley. Y esto particularmente lo ha mencionado el caso Norín Catrimán contra Chile en el año 2014, al expresar que el solo cumplimiento de las formalidades legales no es suficiente, pues el artículo 7.3 de la Convención Americana dispone que nadie puede ser sometido a detención o a encarcelamientos arbitrarios, lo que prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad. En similar sentido, se ha dicho que la previsión legal no es suficiente, si bien es necesario que la ley habilite la restricción a la libertad, esta previsión tiene que ser compatible con la Convención. Y para que sea compatible con la Convención, ha establecido una serie de requisitos. Para que la medida no sea arbitraria, entonces se requiere que se presenten los presupuestos materiales, que son aquellos relacionados con la existencia del hecho ilícito y la vinculación de la persona procesada a ese hecho. Además, estos requisitos no son por sí solos suficientes, sino que se requiere que la medida además cumpla los elementos del test de proporcionalidad, es decir, que persiga una finalidad legítima, aquellas compatibles con la Convención Americana. Vamos a ver más adelante cuáles han sido las causales legítimas para restringir la libertad durante el curso de un proceso, que sea idónea para alcanzar el fin que se persigue, es decir, que sea apta para satisfacer esa finalidad, pues de lo contrario, si la medida no es en sí apta para la prevención que pretende generar, no está teniendo una naturaleza cautelar, sino lo que está teniendo una naturaleza punitiva, está operando como un castigo, porque en definitiva no va a permitir alcanzar ninguna finalidad, si no es idónea para satisfacer ese fin. Que sea necesaria en cuanto a que sea estrictamente indispensable para alcanzar la finalidad que se persigue, y además este requisito de necesariedad implica que no se puede disponer ninguna medida menos gravosa que permita
alcanzar el mismo fin u objetivo que se alcanzaría con una más grave. Es decir, no solo debe ser necesaria en cuanto a su implementación, sino que además debe ser necesaria en cuanto a su nivel de intensidad, en cuanto a las restricciones que implica el derecho a la libertad. Y este punto también está vinculado al cuarto aspecto, que es la proporcionalidad que debe tener la medida de coerción. Lo que implica que las restricciones que importe a los derechos guarden cierta, valga la redundancia, proporción, es decir, que no sean desproporcionadas, abusivas o desmedidas con relación al beneficio que obtiene el Estado como consecuencia de la aplicación de esta medida. Además, no basta con que estén dados estos requisitos en un caso particular, sino que otro de las condiciones para que la medida no sea arbitraria es que tenga una motivación suficiente, es decir, que estos requisitos y estas condiciones sean expresadas al momento de la imposición de la medida. No basta con que estén presentes en el caso o que puedan inferirse del caso, sino que deben ser específicamente establecidas al momento de la disposición de la medida. Y esto lo ha dispuesto la Corte Interamericana en diversos casos, como Yvonne Nartún, el caso Romero Ferris, Jenkins y Hernández, que han sido todas sentencias, estos últimos 3 han sido sentencias contra el Estado argentino, que han tenido lugar en el año 2019. De estos apartados podemos inferir entonces la naturaleza jurídica que tiene esta medida, en cuanto es una medida cautelar no punitiva. Y esta naturaleza ha sido determinada o reiterada por la Corte Interamericana en diversos pronunciamientos desde el año 1997, como pueden observarse allí la enumeración de precedentes en los cuales se hizo alusión a este carácter cautelar y no punitivo. Bueno, bajo esta modalidad entonces tenemos que considerar que hay fundamentos que pueden ser legítimos para la imposición de la medida y otros que no. En cuanto a los que no han sido considerados legítimos por la Corte Interamericana, podemos mencionar entre ellos la previsión de delitos inescarcelables. En el caso Suárez Rosero contra Ecuador, la Corte dispuso que toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito debe ser derogada. Porque si se decreta por el tipo de delito, la medida viola el principio de presunción de inocencia y pierde su naturaleza cautelar. La gravedad del delito no es por sí misma una justificación suficiente para la prisión preventiva, y así también lo ha reiterado en el caso Romero Ferris. Y en el caso Simple contra México. En este sentido, la previsión obligatoria de la prisión preventiva hace que la medida carezca de naturaleza cautelar, porque no puede ser el legislador quien interprete que siempre y en todos los casos, cuando exista una modalidad delictiva, va a haber peligro. Algunas de las finalidades que la Convención avala como legítimas, que vamos a ver más adelante, son el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. La pena en expectativa tampoco es un requisito legitimante por sí mismo. En el caso de Romero Ferris, por ejemplo, la pena en expectativa era 25 años de prisión. Incluso dice cualquier otra pena no es un criterio suficiente para fundamentar el peligro de fuga. Tanto la Corte Interamericana como el Tribunal de Derechos Humanos consideraron que este criterio no justifica por sí mismo la imposición de una medida privativa de la libertad, porque de hacerlo se invierte la carga de la prueba y se le exige al ciudadano que está sometido a un proceso en el que le puede esperar una pena alta, que sea él quien tenga que demostrar que no es peligroso para el proceso, que no se va a fugar o que no va a entorpecer el desarrollo de ese proceso. Y esta inversión de la carga de la prueba no está habilitada por el criterio de la Corte Interamericana. También las características personales del imputado o su peligrosidad personal no pueden ser condiciones que habiliten la imposición de una medida cautelar. Y esto lo ha establecido la Corte en el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala en el año 2005. El ejercicio del poder punitivo del Estado no puede responder a las características personales de la gente por el hecho de que si se actúa de esta manera, lo que en definitiva se está realizando es un derecho penal de autor y no de acto. Esto abre las puertas del autoritarismo y
permite desvirtuar la naturaleza cautelar o preventiva de la medida de coerción y se utiliza como un castigo por la situación particular de la persona y no por la peligrosidad que implica para el proceso al cual está siendo sometida. Otra de las causales que no han sido habilitadas por la Corte Interamericana es la inminencia del juicio. Es decir, no es posible que el desarrollo de las etapas procesales constituya una causal que habilite la imposición de medidas de coerción, en el sentido de que siempre y necesariamente en todo proceso va a haber etapas en las que vayamos atravesando y el curso de esas etapas no puede constituir una causal que habilite la imposición de esta medida. Así, textualmente, la Corte dijo, en ese sentido, el desarrollo de las etapas procesales no puede ser en sí mismo una justificación de privación de la libertad, pues de esta forma operaría como una consecuencia de todo proceso y no como una medida excepcional de carácter cautelar. Esto lo mencionó en el caso Romero Félix contra Argentina del año 2019. La presentación de recursos o el desconocimiento de la competencia del organismo encargado del juzgamiento tampoco constituye por sí mismo una causal que habilite la imposición de medidas cautelares o de coerción. La previsión de estos aspectos tiene que tener algún correlato que demuestre la posibilidad de evasión judicial al punto que justifique el uso de la medida de coerción. El ejercicio legítimo y regular de un derecho, como es la presentación de recursos o impugnaciones, no puede constituir una causal que habilite la imposición de una medida de coerción y en ese sentido se pronunció la Corte al inferir esta restricción en el caso Romero Félix versus Argentina. También los perfiles raciales o la detención basada en usos de perfiles raciales es una medida discriminatoria y por ende tanto la detención como su posterior transformación en prisión preventiva estarían afectando no solo la legitimidad de la medida, sino también el uso discriminatorio del poder punitivo del Estado. Y así lo resolvió la Corte Interamericana en el caso de Acosta Martínez y otros versus Argentina. Este caso estaba, si bien vinculado a la detención, no a la prisión preventiva, es transpolable porque en algunos casos esa detención luego se transforma en prisión preventiva. Los peligros para la seguridad de la sociedad. En el caso de Norín Catrimán y otros, en el año 2014, la Corte consideró que el fin de impedir que la libertad del imputado resulte peligrosa para la seguridad de la sociedad tiene un sentido abierto, amplio o ambiguo que puede interpretarse tanto en el sentido que persiguen los fines legítimos como para aquellas finalidades que no están legítimamente habilitadas. En este caso, en Norín Catrimán, una de las pretensiones de quienes llevaron el caso al Tribunal Internacional era que se derogue la previsión legal que tenía el Código Procesal chileno que habilitaba la imposición de medidas de coerción cuando el imputado resultara peligroso para la seguridad de la sociedad. La Corte, utilizando un análisis del caso y recurriendo a un perito, analizó que este término, si bien era ambiguo, no habilitaba de por sí la obligación de imponerle al Estado chileno la modificación de su legislación, pero sí se le impuso el deber de interpretarlo conforme a las previsiones que ha hecho la Corte Interamericana en cuanto a los fines legítimos. Es decir, la seguridad de la sociedad es un término ambiguo que en este caso concreto, en Norín Catrimán, se consideró que para llenar ese término se utilizaron criterios que no estaban habilitados por la Corte. Vamos a ver que son en sí los siguientes: el número de delitos investigados, la gravedad de la pena, la gravedad de los delitos investigados, el mal causado por el delito y los antecedentes personales del imputado. Todos estos no justifican por sí la imposición de una prisión preventiva. Demuestran quizás la peligrosidad personal de la persona, pero no la peligrosidad procesal, es decir, los riesgos para el proceso. Y son estos riesgos para el proceso los únicos que permiten habilitar el uso de estas medidas cautelares o de coerción procesal. Por ende, este término que analizamos anteriormente, la seguridad de la sociedad, solo puede ser utilizado para restringir la libertad durante el proceso si se utiliza
considerando que la libertad del imputado tiene entidad para afectar la realización de las diligencias específicas del proceso. La mera manifestación abstracta de estas situaciones, sin que se demuestre la afectación al proceso concreto que se está llevando a cabo, no son idóneas ni aptas por sí para justificar la restricción de la libertad de la persona durante el curso del proceso. Bueno, ¿cuáles son las condiciones o los fundamentos legitimantes que sí son considerados válidos por la Corte? En este caso, en Orin Catrima se estableció las finalidades legítimas son aquellas que están relacionadas con el proceso penal en curso y que tienden a asegurar que el acusado no va a impedir el desarrollo del proceso ni va a eludir el accionar de la justicia. La medida cautelar no puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos generales o preventivos especiales. Estas finalidades son atribuibles a la pena y atribuirle estos fines a la medida cautelar implicaría otorgarle a esta última una naturaleza punitiva que desvirtúa su fin cautelar. La prisión preventiva, entonces, es una medida excepcional y en el caso que también fue contra Argentina en el noviembre del año 2017, en la solicitud de medidas provisionales respecto al asunto de Milagro Sala, la Corte recordó que los únicos fines procesales que justifican la privación preventiva de la libertad durante el proceso son asegurar que el acusado va a impedir el desarrollo del procedimiento o va a eludir el accionar de la justicia. En el caso Bayarri contra Argentina del año 2008 también se reiteraron estos aspectos. Se dijo que la prisión preventiva es una medida cautelar y sirve a los fines inmediatos del enjuiciamiento, no a otros fines, por más loables que sean para el Estado, como pueden ser la seguridad de los ciudadanos, evitar que se cometan nuevos delitos y demás. Estas finalidades, si bien son loables, deben ser alcanzadas por otros medios. No debe utilizarse el proceso para perseguir finalidades que vayan más allá de los fines que el Estado le ha asignado a ese proceso. Las necesidades procesales son aquellas que pueden ser cauteladas por medio de la restricción a la libertad. Y en ese sentido, bueno, se ha pronunciado la Corte, en este caso Bayarri. Entonces, bajo este parámetro Bayarri se dijo que quedan excluidos otros objetivos que pueden ser plausibles en sí y obligar al Estado, como son estos de evitar la reiteración delictiva, asegurar la seguridad de los ciudadanos o transmitir paz y tranquilidad a la sociedad, pero no pueden ser alcanzados por los Estados por medio del proceso, porque de lo contrario se habilitaría la posibilidad de que se desvirtúe el uso del proceso y ya no se utilice como un medio para averiguar la verdad y restablecer el orden jurídico alterado por la comisión de un delito, sino que se utilicen como una excusa para habilitar el ejercicio anticipado del poder punitivo del Estado y excluir de la sociedad, por medio de la prisión preventiva, a aquellos ciudadanos indeseados o conflictivos. Con el fin de evitar esta desnaturalización del proceso, es que se debe reservar el uso de las medidas de coerción a estas finalidades legítimas, que son las únicas que la Corte Interamericana ha considerado habilitantes para el uso de este poder punitivo. Bueno, en el caso Jenkins contra Argentina, también del año 2019, se estableció que solo en casos excepcionales el Estado puede recurrir a la privación preventiva de la libertad a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Esto es, para asegurar que el procesado no va a impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones ni va a eludir el accionar de la justicia. Y esto es una jurisprudencia constante de la Corte que ha sido recordada en este aspecto. Bueno, otro de los requisitos que vimos es que la decisión tenga una motivación suficiente. Es decir, no basta con que estos requisitos estén presentes en el caso, sino que deben ser plasmados por el magistrado o por el organismo que en definitiva imponga la medida. Y así se entendió en el caso de Milagro Salas, que analizamos anteriormente, del año 2017, en cuanto al peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso concreto. Debe estar fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.
Estas circunstancias objetivas y ciertas, además, deben haber sido incorporadas legalmente al proceso y deben haberse habilitado la posibilidad de control y análisis por parte de la defensa. Si no basta con que estén en la causa, sino que tienen que haber sido incorporadas legalmente y que tienen que haber permitido el análisis o el contradictorio, es decir, ese análisis efectivo por parte de la defensa. Y así se ha entendido en el caso de Norín Catrimán, en cuanto a que la decisión judicial que dispuso la prisión preventiva de los imputados no cumplió con la exigencia de estar fundada en elementos probatorios suficientes, porque se indicó que se fundó en declaraciones reservadas sin exponer cuáles eran los elementos que pudieran corroborar las conclusiones del magistrado al momento de imponerlo. Estas declaraciones reservadas eran testimonios que no pudieron ser conocidos por la defensa. Y al no poder conocer ni contrastar la información que utilizó el tribunal para imponer la medida de coerción, esta circunstancia devino en un uso arbitrario de la medida de coerción. Otro de los aspectos que se desprenden de la necesidad que analizamos anteriormente como un requisito para que la medida de coerción no sea arbitraria es el escalonamiento coercitivo que debe existir, en cuanto vimos que la necesidad implicaba que la medida de coerción no solo sea absolutamente indispensable para alcanzar el fin que se persigue, sino que además que no exista ninguna otra medida menos lesiva de los derechos personales que permita arribar al mismo resultado. Y en este caso, en el caso de Milagros Sala, la Corte Interamericana expuso que los estados están obligados a sustituir las medidas privativas de la libertad por medidas alternativas, tales como el arresto domiciliario, tobilleras, medidas de presentación o cualquier otra que permita la legislación interna, siempre que sean necesarias y proporcionales para la consecución de los fines procesales. Sobre estos aspectos, en una opinión consultiva de la Corte Interamericana en el año 2013, se estableció una serie de medidas sustitutivas, como la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o ante una autoridad, la prohibición de salir sin autorización previa de un ámbito territorial, y una serie de medidas más que permitirían asegurar con una restricción menor al ámbito de libertad o autodeterminación de la persona que los fines del proceso. En este sentido, es valorable la implementación de la mayoría de estos criterios en el nuevo Código Procesal Penal Federal al que se refirió el doctor Maximiliano Iravedian en su presentación, que lo regula en el artículo 210 de ese código y establece en términos similares a la previsión que hace la Corte Interamericana, la necesidad de este escalonamiento coercitivo, debiendo siempre disponerse la medida menos gravosa que permita alcanzar los fines procesales que se persiguen justamente con su implementación. Otro de los aspectos que debemos considerar está vinculado a los aspectos temporales, a la modalidad en su vigencia, en la implementación de la medida de coerción, tanto en la implementación como en la vigencia. En cuanto a la implementación, se requiere una intimación oportuna, como vimos en el artículo 7.4 de la Convención, es decir, toda persona que sea detenida o retenida tiene que ser informada de los motivos o de los cargos, los motivos que justificaron su detención o de los cargos que existen contra ella. Además del derecho a tener un abogado, y esta notificación tiene que hacerse antes de que se le imponga el deber de declarar ante la autoridad. Bueno, y si se trata de un ciudadano extranjero, se le tiene que permitir contar con la asistencia consular, además de la defensa y el juicio justo que exige la Corte Interamericana. Si bien en un principio la Corte habilitaba el uso de las medidas de restricción sin intimación oportuna cuando el caso era en flagrancia, este criterio fue dejado de lado posteriormente en el caso López Álvarez versus Honduras, en el cual consideró indispensable la intimación oportuna independientemente de que la persona haya sido detenida en el caso de flagrancia. En cuanto a otro aspecto vinculado a la vigencia de la medida de coerción, tenemos el deber de revisión periódica.
Es decir, la imposición de una medida de coerción no implica de por sí el derecho estatal a mantenerla, sino que debe analizarse periódicamente que subsistan las razones que motivaron su implementación o su adopción. En este caso, en Morín Catrimán y otros versus Chile, se estableció que el juez no tiene que esperar al momento de dictar sentencia para que la persona detenida pueda recuperar su libertad, sino que debe valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y proporcionalidad de esta, así como también el plazo de la detención, si este plazo ha sobrepasado o no los límites que impone la ley y la razón. Nuevamente, con relación a este aspecto de la vigencia temporal, es dable recordar que el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo federal, previsto por la Ley 27.063, en el artículo 220, establece parámetros que obligan no solo al Ministerio Público Fiscal al momento de solicitarla, de establecer el plazo dentro del cual esa medida va a ser revisada, y la revisión de esta medida no implica de por sí la revocación o sustitución. Puede corroborarse al momento de esa revisión que siguen vigentes las mismas situaciones, condiciones que dieron lugar a la imposición de la medida y por ende la necesidad y proporcionalidad de mantener la medida. Pero es una previsión sana que obliga al Estado a establecer periódicamente el control de estos aspectos para determinar si la legitimidad de la imposición de la medida se mantiene o debe ser revocada o modificada, por una menos leve o por una más grave, dependiendo de las circunstancias del caso. Bueno, en el caso también de Milagro Sala se estableció que la prisión preventiva está sujeta a revisión periódica, en tanto no debe prolongarse cuando no subsisten las razones que motivaron su adopción. Y en el caso Vallarri versus Argentina, se consideró que la prisión preventiva debe tener carácter provisional y temporal limitado o acotado en el tiempo. Es inadmisible que la prisión preventiva se prolongue cuando han cesado las condiciones para imponerla o cuando han transcurrido un tiempo necesario para que se desarrolle una investigación razonable, conducida con seriedad y eficiencia para acreditar la existencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal de la persona, permita concluir entonces el proceso con el dictado de una sentencia. Agustín, Sí. me parece que tu tiempo está agotado y excelente la exposición, pero tiene que hablar Nati también, me parece. Bien, que se va a sí. hablar. Ahí Así que anda cerrando. con esto terminaba porque era justamente el último apartado. Transmisión de pensamiento. Sí, el último punto era que en el caso Rosadío Villavicencio versus Perú, la Corte Interamericana consideró responsable el Estado de Perú justamente por no haber realizado una revisión periódica de la necesidad de mantener la prisión preventiva. Bueno, y con eso sí, yo cierro mi intervención. Le voy a dar la palabra a Natalia. Antes que nada, previo a eso también quería comentarles que la previsión de las preguntas o cualquier inquietud que pueda haber generado la disertación, la vamos a dejar para el final, para no consumir el tiempo de Natalia. Para la presentación de ella, me voy a permitir decir que es, además de una amiga personal y una excelente persona, es abogada, es escribana, es profesora en ciencias jurídicas, es especialista en derecho procesal, también es magíster en derecho penal y procesal penal, también es técnica superior universitaria en asistencia en investigación penal, es doctoranda en derecho y ciencias sociales, es docente de las asignaturas de derecho procesal penal y práctica profesional 1 y 2, además es profesora titular experta por concurso en diversas asignaturas de la Universidad Siglo XXI, es docente de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, además es secretaria procesal penal de la Academia Nacional de Derecho, es miembro de grupos de investigación, es autora de diversas publicaciones en materia penal y procesal penal, también en teoría general del proceso y procesal constitucional. Además, es funcionaria por concurso del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
Así que con eso le doy la palabra para que ella pueda continuar con la disertación. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias, doctor Cafferata. Como siempre, saben el aprecio personal, pero aparte de eso, el respeto profesional que tengo por ambos. El agradecimiento que necesariamente extiendo al Instituto de Formación, que son aquellos que nos dan siempre el soporte técnico en el día de hoy a través de CIME y de Américo, a los que agradezco toda la paciencia, al igual que a todos los que están conectados. Agustín dio una charla brillante definiendo conceptos de la Corte que vamos a recuperar de modo muy rápido. Baltasar Gracián decía, lo bueno si breve, 2 veces bueno, o lo malo si poco, no tan malo, así que por alguna de las dos opciones nos vamos a decantar para que sea una exposición cortita, así damos paso a lo que son las preguntas, los comentarios o las intervenciones que consideren oportunas. ¿De qué voy a hablar o de qué voy a tratar de hablar? Sobre las medidas de coerción en causas con personas en condiciones o en condición de vulnerabilidad. Lo que nos podíamos preguntar en primer lugar sobre esto de medidas de coerción se han explayado los disertantes que me han precedido, como asimismo los dos gigantes que nos quedan para la penúltima y el último encuentro de este seminario. Pero, ¿qué son esto de las condiciones de vulnerabilidad y por qué lo traemos a colación en conjunción con lo que son las medidas de coerción? Si bien, como todo en el derecho, no vamos a encontrar un concepto unificado de qué podrían ser las condiciones de vulnerabilidad, voy a tomar para esta exposición el concepto dado por las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas con estas condiciones de vulnerabilidad. Es un concepto que está creciendo cada vez más, especialmente en cuanto a lo que hace al derecho civil y comercial. Hay proyectos de ley incluso para regular lo que son las condiciones de hipervulnerabilidad y asimismo está contemplado también en el derecho del consumidor, lo cual podría, en las condiciones que vamos a exponer, también traerse a colación para el derecho penal en el sentido no solo del acceso a la justicia, sino de los institutos o cómo se debe responder ante personas que tienen estas condiciones. Si uno lee cuando se ha realizado las reglas de Brasilia y la fundamentación de la realización, se define esto como buscar o propender a una justicia que proteja a los más débiles. ¿Y cómo entendemos a los más débiles? O estos más débiles que se busca garantizar el acceso a la justicia de los grupos especialmente vulnerables de personas que tengan estas condiciones para evitar cualquier modo de discriminación y generar políticas y medidas para facilitar no solo el acceso a la justicia, sino el pleno goce de los derechos dentro del sistema judicial. Y ya con esta última parte estaríamos tratando de introducir por qué toca de manera transversal a las medidas cautelares. El concepto que dan estas reglas hacen alusión a que pueden incorporarse distintas personas de acuerdo a cuestiones tales como la edad, el género, el estado físico o mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales. Este concepto no es para nada cerrado, sino que al contrario dice que está sujeto a las condiciones específicas del estado donde yo esté analizando los distintos factores que pueden conllevar que una persona sea considerada en una situación de vulnerabilidad. Dentro de estas consideraciones tenemos, por ejemplo, a la edad, considerado una condición de vulnerabilidad, tanto ser menor de 18 años, para aquellos estados como el nuestro, que nos fijen una edad inferior a los 18 años para ser niño, niña o adolescente, también a los adultos mayores, a las personas que presenten alguna discapacidad, la pertenencia a las comunidades indígenas, cuestiones sobre la migración y el desplazamiento interno de las personas, la pertenencia a ciertas minorías y sobre algunas que yo voy a hacer especial énfasis.
la victimización. En cuanto a considerar a la víctima como aquella persona que ha sufrido un delito, pero no solo en el sentido estricto, como alguna lesión a un bien jurídico, sino también a aquellas que, por ser familiares o tener una conexión directa con la víctima del delito, también sufren una situación de inferioridad frente a lo que puede ser el sistema penal. Y en esta parte que les señalé específicamente, más allá de que les vamos a dejar a través del instituto, y están también todos los que trabajan en el Poder Judicial, en la página de la JUC, las reglas que contienen estas condiciones, es muy interesante ver la condición de vulnerabilidad de la víctima cuando analiza la relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. O sea, estamos pensando no en el acceso a la justicia de aquella persona que fue solo víctima de un delito, sino de aquella persona que por sus características el Estado se vuelve tuitivo de que no vuelva a ser víctima, de que no siga siendo víctima ni vuelva a ser víctima. Lo vamos a analizar de cómo consideramos medidas de coerción en frente a este tipo de víctimas que consideramos vulnerables porque pueden volver a ser revictimizadas. Otra de las situaciones que se consideran que pueden llevar a una condición de vulnerabilidad es la pobreza. La pobreza en el sentido de la exclusión social que produce y cómo el sistema mismo está preparado o no para afrontar a estas personas que no tienen los mismos niveles que nosotros como Poder Judicial estamos requiriendo para ingresar y poder subsistir en este sistema, especialmente en el sistema penal. Otra de las cuestiones en las que hago especial hincapié son en las cuestiones de género. La discriminación de la mujer en un sentido amplio que nosotros estamos considerando como cuestiones de género es un tema que está sumamente abordado en todos los ámbitos públicos de manera obligatoria, que con capacidad obligatoria. No hace falta recordar que siempre que vemos género estamos posicionando a aquellos tipos de violencia de alguien que se autopercibe mujer, que la produjo una persona, un hombre, y que se entiende en sentido amplio y tiene una protección especial por todo el ordenamiento. Y vamos a ver cómo esto afecta a la aplicación de medidas. Al igual que cuando hablábamos de estas víctimas que por su especial vulnerabilidad podían estar sometidas a nuevos hechos de violencia, cuando hablamos de cuestiones de género, nos mandan a prestar especial atención contra los supuestos en donde la mujer está en una condición que debe la justicia procurar total y completamente un estado tuitivo, mecanismos destinados a la protección de sus bienes jurídicos. Estamos hablando de una persona que por su género puede volver a ser víctima. ¿Cómo evitamos que vuelva a ser víctima? También se consideran personas en condición de vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad, lo cual es un dato no menor porque no estamos hablando únicamente de víctimas o damnificados en condiciones de vulnerabilidad, sino también que la mayoría de las personas que se encuentran perseguidas, no la mayoría, pero las personas que se encuentran perseguidas penalmente y la mayoría de aquellas que se realiza un juicio, estamos hablando de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Porque estadísticamente la mayoría de las personas que se realiza un proceso son personas con causas con preso, que están en estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Para qué sirve observar que nosotros, o detectar que tenemos a estas personas que están en condiciones de vulnerabilidad? Insisto que podemos tener a personas que se encuentren en alguna de estas situaciones y no constituya una condición de vulnerabilidad,
no obstante lo cual son como avisos para que nos demos cuenta que en muchos de esos casos, por tener esas condiciones, sí se van a encontrar en vulnerabilidad. ¿Qué se propende? La asistencia gratuita, la asistencia de calidad, la revisión de los procesos para un acceso efectivo a la justicia. No solo que desde lo formal puedan tener acceso, sino que sea desde la realidad y lo efectivo. También se privilegia la oralidad como un mecanismo donde las personas con condiciones de vulnerabilidad se encuentran en mayor pie de igualdad que en cuestiones que son de naturaleza meramente escrita. Se busca la agilidad y la celeridad en los procesos donde nos encontramos con personas que están con condiciones de vulnerabilidad. Y también se propende los medios alternativos de resolución de conflictos. Y en este punto me detengo porque cuando hablamos de condiciones de hipervulnerabilidad y, por ejemplo, hablamos de cuestiones de género o hablamos de cuestiones tuteladas por los derechos contemplados en el bloque de constitucionalismo federal, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, nosotros tenemos un ordenamiento procesal que estipula expresamente una excepción a la aplicación de los criterios de oportunidad, por ejemplo, en los casos donde estén personas vinculadas con cuestiones de género o de algún otro tratado de naturaleza de derechos humanos. Entonces, sería una contradicción decir que tengo que aplicar un método alternativo de resolución de conflictos, pero que saco de toda la esfera penal, al menos, lo que son la aplicación de criterios de oportunidad, que es uno de los mecanismos de resolución alternativos de resolución de conflictos. Para esto, se tendría que propugnar a que se puedan aplicar siempre y cuando se garantice que no haya una vulneración de los derechos. Cuando el legislador pensó en los criterios de oportunidad y luego pensó en una serie de excepciones que decíamos en clases, ¿y cuánto se aplican los criterios de oportunidad? Y poco, porque sí, sinceramente, hay más excepciones a los criterios que criterios mismos. Entonces, se desvirtúa la reforma en cuanto a la aplicación de los criterios de oportunidad cuando se excepciona la mayoría de ellos. Cuando el gran cúmulo de casos que se trabajan en la justicia, todos ingresarían en la protección de alguno de los tratados, o la gran mayoría, ingresarían en la protección de algún tratado internacional. Porque aparte sería bastante complicado encontrar a alguna persona o alguna situación puntual que no esté protegida por un tratado internacional. Entonces, esta limitante, esta excepción a la aplicación de los criterios de oportunidad tendría que reverse en gestión o en concepto de entenderlo como garantía. Y para quien esté dispuesta a esa garantía, que pueda decir que le conviene que el proceso se termine antes, que le conviene ser resarcido o que le conviene no esperar o no revictimizarse, que es lo que se busca con las víctimas, en un proceso y tener la posibilidad de acceder a un medio alternativo, como podría ser, por ejemplo, una conciliación. En este punto, siempre que hablamos de cuestiones de género, se debate y se dice, no, si hay cuestiones de género, no está el pie de igualdad para poder darse la conciliación. Porque la cuestión de género en sí entraña que no haya este concepto de igualdad y haya una superioridad o una inferioridad o una revictimización. Pero si es el sistema y es la propia víctima en cuyo favor se estipuló la excepción, la que se vería beneficiada por la aplicación, está siendo ilógico el sistema o ultraformalista en un sentido de que se debe propender, insisto, cuando tenemos estas condiciones de vulnerabilidad, a la salida alternativa de los conflictos, porque se ve que esto beneficia a esta persona en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, deberíamos propender tanto en cuestiones de género, en cuestiones de víctimas especialmente vulnerables, como también cuando nosotros tenemos personas privadas preventivamente de la libertad, porque, no sé si lo alcancé a decir bien, la privación de la libertad se considera también por el cumplimiento de la condena o por motivo mismo de la investigación. Entonces, siempre vamos a tener
con la privación de la libertad durante el proceso a personas que están en condiciones de vulnerabilidad, conforme las reglas de Brasilia. Retomando algunos de los conceptos que han explicado, insisto, de forma brillante tanto Agustín en el repaso de hoy, como los disertantes que me han precedido, las medidas cautelares, las medidas de coerción comparten esta naturaleza cautelar, provisoria. Nosotros tenemos la regla es la libertad. Creo que nadie puede sostener válidamente en este siglo que la libertad tiene que ser la regla en el proceso y que la medida de coerción tiene una naturaleza que es para proteger los fines del proceso. No es ni pena anticipada ni un modo de evitar la comisión de posibles delitos. Y esto es muy fácil de decirlo y es mucho más difícil verlo en la práctica. Nosotros hemos tenido durante el transcurso de este seminario posturas abolicionistas, posturas reduccionistas, pero quizá faltó alguna cuestión sobre el realismo. Yo creo que nadie actualmente va a discutir sobre la naturaleza que tiene la prisión preventiva o las medidas cautelares privativas de la libertad durante el proceso. En la teoría, nadie va a discutir, che, esto no es un anticipo de la pena, porque no tendría sentido alguno que sea un anticipo de la pena. No tiene sentido. La Corte ya se ha expedido en diversos precedentes, algunos de los cuales trató Agustín. No puedo, con la prisión preventiva, evitar la comisión de nuevos delitos. Pero hay algo que nos supera y es la realidad. ¿Qué pasa y para qué la utilizamos? Si nosotros repasamos los precedentes judiciales, la jurisprudencia consolidada, es muy complicado no encontrar indicios en absolutamente todo. ¿Por qué? Nadie va a sostener, creería, ningún tribunal o ninguna fiscalía va a sostener actualmente, te dejo preso porque el delito es muy grave. Punto. Y nada más por eso. Es muy raro que no encuentre algún indicio más. Pero ¿qué es lo que realmente fundamenta esa prisión preventiva? El delito fue grave, tenés condenas anteriores, punto, nada más. Pronóstico punitivo, la naturaleza del hecho, el temor de la víctima. Todos indicios que por sí mismos no podríamos sostener en un seminario que está organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Por esto puede ir alguien preso cautelarmente. Pero en la práctica, la suma de esos indicios nos está llevando a la gran cantidad de prisiones preventivas que tenemos actualmente. Entonces, hay una disociación de lo que todos conocemos, que son los conceptos centrales que hacen a las medidas de coerción, a las medidas cautelares en general, de lo que es la práctica judicial. Cuando nosotros hablamos de el fundamento filosófico del derecho penal, cuando el Estado como tal decide cuáles son los estándares por qué una persona va a ser condenada, se habla de esta dicotomía entre qué es preferible, condenar a un inocente o exonerar a un culpable. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que poner un estándar tan alto, que eso me va a llevar a que muchas personas que son culpables van a quedar libres, yo lo tengo que preferir a poner un estándar bajo, que voy a decir que muchas personas que son inocentes pueden terminar cumpliendo condena. En la teoría, lo que se sostiene es que como Estado nosotros vamos a preferir exonerar a un culpable que haya un inocente condenado. Siempre hay una tolerancia al error judicial. No existe la certeza como tal, sino que la certeza la estipulamos como que no hay una duda razonable, no que no haya duda, que no hay una duda que sea razonable. Entonces, dentro de esa posibilidad razonable, podríamos estar condenando a una persona inocente. Pero tendríamos que elegir dentro de estos estándares que ante condenar a un inocente o a condenar
o exonerar a varios culpables, y bueno, nos toca dejar libre a varios culpables para que ese inocente no pague. Y ahora, siendo realistas, y la mayoría de los que están presentes integran el sistema judicial, ya sea desde la defensa o desde los otros estrados, cuando hablamos de las medidas de coerción, cuando hablamos de las medidas cautelares privativas en general, más allá de lo que nosotros sabemos que son las medidas de coerción, más allá de todo el marco teórico, de todos los tratados, de toda la jurisprudencia consolidada, tanto de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Superior de Justicia, entre mantener una prisión preventiva a un inocente o que un imputado, y traje el que mate porque creo que es lo que más conmueve, o que un imputado mate a una víctima. ¿Qué preferimos? Quizás si nosotros somos dogmáticos a ultranza, nosotros diremos, no, bueno, en realidad no es lo que estamos protegiendo, que no se mate a la víctima. No es lo que están buscando las medidas cautelares. Como medidas cautelares, lo que se tiene que priorizar es los fines del proceso. Y salvo que alguien me diga, no, pero si mata a la víctima, perdés su declaración para el proceso. Nadie lo va a pensar así. Nadie, ay, no, yo la quería para declarar. Bueno, declárala antes porque capaz que la mate porque lo vamos a dejar libre. Como operadores judiciales, lo que se está priorizando es que no se cometan delitos. Obviamente que no se mate una víctima es una medida que la vamos a ver como extrema, pero no es raro escuchar en tribunales decir, si lo suelto mañana vuelve a robar. ¿Dónde está la finalidad de esa medida cautelar? Y no es que los fiscales o los jueces, dependiendo de los casos actualmente con el nuevo plan piloto, no sepan la naturaleza jurídica de la medida cautelar. Es que se están tutelando otros fines. Que más allá de la naturaleza, la práctica de la medida cautelar está desembocando en que sea preventiva, pero no de los fines del proceso. Tampoco creo que sea una pena anticipada, sino más bien es el miedo a la comisión de futuros delitos. Y la responsabilidad funcional que eso podría traer. Porque ni siquiera consideramos no, bueno, estamos tratando de prevenir, sino estamos tratando de resguardar la actividad también. Acá dice a 20, no sé por qué, me comí 10 años. Hace 30 años se reformó la Constitución Nacional, sacó una nota el doctor Marcelo Riquer, donde él no analiza las prisiones preventivas en particular, pero sí analiza las detenciones en general. El aumento que hay en la población penitenciaria nos refiere cómo se están tomando las decisiones judiciales en cuanto a las privaciones de la libertad. Yo este power se lo voy a pasar, así no nos detenemos en leer lo que dice el doctor Riquer, que también hace alusión a un fallo que quizás conozcan, que es el fallo Berbisky. El fallo Berbisky se hizo como una cuestión colectiva en cuanto al estado, ¿sí?, de la privación de la libertad y cómo las cárceles estaban sobrepobladas. Fue una sentencia exhortativa. ¿Qué quiere decir esto de una sentencia exhortativa? Antes existían sentencias que decían es constitucional, es inconstitucional. En un momento surgieron las sentencias que no dicen es inconstitucional, sino que retan a otro poder judicial, con estas facultades raras que a veces se atribuyen los jueces, retan a un poder y lo mandan a hacer algo. En Berbisky le dijeron, che, medio que estás violando los derechos de las personas privadas de su libertad. Sean buenos y modifiquen esto. Y en el sean buenos pasaron 20 años y siguen estando sobrepoblación carcelaria. Seguimos teniendo un problema real
de que las cárceles no son sanas ni limpias, y esto es un problema para aquellas personas que condenamos, pero se ve aún más feo cuando son personas inocentes que están preventivamente para tutelar los fines del proceso privadas de su libertad. Conforme a estadísticas sobre la ejecución de la pena, esto es del año 2023 al 31 de diciembre del 2023, obviamente no tenemos los datos del 2024, nuestro servicio penitenciario, el de Córdoba, tiene a 12.529 personas, de las cuales 6.234 son procesados, o sea, no tienen condena o por lo menos no tienen condena firme. Si nosotros nos vamos a los reglamentos, no a los reglamentos, sino a la regulación de cuándo tenemos un municipio y cuándo tenemos una ciudad, bueno, solamente la población que está dentro o la órbita del servicio penitenciario, nosotros tendríamos una ciudad en Córdoba. O sea, la provincia de Córdoba tendría una ciudad de personas privadas de su libertad. Y tendríamos al menos 3 municipios de las que están sin condena privadas de su libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la excepcionalidad, es insostenible en la práctica, porque no podemos hablar de la excepcionalidad, pero la mitad de los que tenemos presos, todos están sin condena. Es raro, es poco probable que esto se vea como excepcional. ¿Qué otras alternativas tenemos? Tenemos un sistema penitenciario sumamente saturado y bueno, tenemos que elegir las alternativas que nos da el 268, pero parecería que no nos funcionan para la prevención de los fines del proceso. ¿Qué tenemos? La prisión domiciliaria, la prisión preventiva domiciliaria. ¿Cuántas veces los que están acá, si alguien me escribe en el chat, yo en algún momento apliqué el artículo 286 de la prisión preventiva domiciliaria? Obviamente, si uno lee el código comentado del doctor Cafferata y la doctora Tarditi, ya decía, esto no se usa, no hay forma de aplicar este artículo. Ni hablar de que dice las mujeres honestas, personas mayores de 60 años, valetudinarias, podrán cumplir la prisión preventiva en su domicilio si estimara que en caso de condena no se les impondrá una pena mayor de 6 meses de prisión. Si escucharon la disertación del fiscal general adjunto, él estipuló la prisión domiciliaria como una alternativa que se tiene que tener a la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Porque la queremos excepcional? Sí, y también porque nuestro sistema penitenciario está saturado. Hay personas privadas de su libertad durmiendo abajo de las camas, abajo de la cama de otro interno. ¿Cómo garantizamos el respeto de los derechos en esas condiciones de detención o de prisión preventiva? Tenemos que buscar salidas alternativas. ¿Y cuáles tenemos? Obviamente el 286 cayó en desuso por lo poco aplicable, incluso si uno estipulara una pena menor de 6 meses, sería raro fijar la prisión domiciliaria. Aparte, sería raro fijar la prisión domiciliaria incluso como analógicamente de la prisión domiciliaria como alternativa a la ejecución o como modalidad en realidad de la ejecución efectiva estipulada por el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penitenciaria. ¿En qué casos la prisión domiciliaria me serviría para decir, puedo tutelar los fines del proceso a través de la prisión domiciliaria? Y quizás alguien diría, bueno, sí, capaz que el riesgo de fuga, porque si lo tenés adentro de su casa, porque hablar con la víctima, podría seguir hablando con la víctima. Sería raro incluso ver la prisión domiciliaria y sería raro pensar los supuestos donde la mayoría de la clientela del sistema penal, la mayoría de las personas que están afectadas o investigadas por el sistema penal tengan condiciones domiciliarias para cumplir efectivamente una prisión domiciliaria preventiva o preventiva domiciliaria sin afectar los fines del proceso. Generalmente podría aplicarse a personas que no tienen esta condición de vulnerabilidad que hablábamos sobre la pobreza. Parecería que sería una forma alternativa para aquellos casos de
la menor cantidad de las personas que nosotros estamos investigando. Se habló también mucho de la prisión preventiva a plazo. Y la pregunta del millón es ¿qué plazo? Cuando se lo preguntaron al doctor Binder, dijo, bueno, no importa que no lo tengan, me lo respondió bien, no importa que no lo tengan en el código, es evidente que por las garantías constitucionales que rodean a el imputado, la prisión preventiva debe ser a plazo. Instó a los defensores que estaban participando en esa clase a presentar escritos diciendo, hacele a plazo. ¿Y cuál sería ese plazo? Si nosotros estipulamos indicios de peligrosidad en que se tiene que hacer el juicio, bueno, la prisión preventiva hasta que se realice el juicio. Incluso después que se realice el juicio, si hay condena, el Tribunal Superior de Justicia, incluso en precedentes de este mismo año, ha dicho, fíjale prisión preventiva con la condena. ¿Por qué? Porque todavía sigue en un estado de que no es una persona condenada. Si vos crees que tiene que estar privada de la libertad, dictale la prisión preventiva conjuntamente con la condena, bajo responsabilidad, que si pensás que no hay que dictarle la prisión preventiva, esto pueda acarrear la responsabilidad del fiscal que no la dictó, que es el fallo Torres. Entonces, si yo lo que busco con la prisión preventiva es garantizar el juicio, ¿hasta qué plazo doy? Obviamente puede pensar si una prisión preventiva con un plazo sí únicamente se estipula para el cumplimiento de ciertos actos procesales, de la incorporación de prueba, pero en la mayoría de los casos que se busca garantizar el juicio, ¿qué plazo le pongo? Le digo al fiscal de cámara y a la cámara de acusación a la que le voy a elevar el juicio, hágala rápido porque se me vence el plazo y ustedes todavía no hicieron el juicio y lo que quiero preservar es el juicio. Sería raro, insisto. Esto era básicamente sobre lo que les quería comentar y escuchar sus opiniones al respecto. Igualmente, insisto en el agradecimiento a todos ustedes que me estuvieron escuchando. Y alguien me dijo alguna vez que no hay que terminar las conferencias que sean para deprimirnos, sino que hay que dar algo optimista. Yo creo que en el estado del sistema judicial actual y de cómo se observan las medidas cautelares, lo más optimista que podemos hacer es que es muy fácil mejorar. A veces, estando en determinadas situaciones, lo que nos queda es mejorar. Entonces, lo positivo es que tenemos mucho por mejorar y eso hace que mejorar a alguien al menos sea bastante fácil. Quedo atenta a sus preguntas. Bueno, con relación a las preguntas, Nati, en el chat, la única consulta que hubo fue con relación a los datos del fallo Torres y Eugenia está levantando la mano, no sé si quiere habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Ya tiene habilitado el micrófono. Yo no sé si Juan, que me dice gracias por el optimismo, fue cierto o no eso. Quizás Eugenia quiso hacer algún gesto porque no te estamos escuchando, Eugenia. Si no, doctor Héctor García. Ya tiene habilitado el micrófono. Yo mientras encuentro el micrófono puedo hacer una consideración. Sí, sí, doctor. ¿Sí? Bueno. Todas las que quiera. Gracias. Mi tesis doctoral hace como 50 años está relacionada con el tema de la prisión preventiva. Porque, bueno, es una cosa que me pareció interesante. Todo lo que se ha dicho acá está muy bien, pero yo tengo un par de opiniones prácticas, muy prácticas sobre esto. Punto primero, cualquier funcionario que tenga la atribución de dictar una prisión preventiva tiene que conocer la cárcel en donde se va a cumplir la prisión preventiva. Pero no con una visita social, sino con una visita.
Pero saber a dónde va a mandar a ese sujeto a cumplir la prisión preventiva. Generalmente, todos los que desde sus cómodos despachos ordenan prisiones preventivas no tienen la más pálida idea de cómo son las cárceles, porque si las han pisado, ha sido por alguna visita custodiada por distintos funcionarios penitenciarios. Entonces, esa indiferencia que hay sobre qué es una prisión preventiva que yo mando dictar como funcionario, porque cumplirla debe ser responsabilidad de otro poder, me parece uno de los aspectos más arbitrarios y más criticables que hay en este momento en nuestro sistema judicial. Yo, si de mí dependiera, yo diría, todo el que quiere rendir para incorporarse al Poder Judicial a un cargo donde tenga atribuciones de coerción y para dictar prisiones preventivas, tiene que hacer una especie de pasantía en alguna cárcel, no la cárcel para cárcel abierta, sino Montserrat. Perdón, doctor, ¿puede continuar? Doc, está silenciado porque silenciaron a todos. Tendría que habilitar de nuevo su micrófono. De nuevo. Ver a dónde manda la gente, ¿sí? Ver a dónde... ¿qué es una prisión preventiva? Porque teóricamente la prisión preventiva es te privo de la libertad. Una prisión preventiva es mucho más que eso, porque las cárceles hoy siguen siendo los mismos lugares infernales de los que hablaban los que trabajaron para eliminarlas o para darle a las cárceles condiciones más humanas. Entonces hay como una, que a mí me choca especialmente, como una liviandad. Va a prisión preventiva. ¿Y dónde se va a cumplir? El problema del penitenciario, no sé, a prisión preventiva. Ordena una prisión preventiva. ¿Y dónde se cumple? ¿Por qué no se preocupa? ¿Por qué no va a ver a dónde, a qué depósito está ordenando una persona? Y no acepto que me digan que esa es responsabilidad de otro poder, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Servicio Penitenciario. No lo acepto, porque el que tiene la potestad de ponerlo en ese lugar y sacarlo de ese lugar no es el Servicio Penitenciario, sino que es el juez. Yo creo, en definitiva, que la prisión preventiva hoy se utiliza en muchos casos de modo exagerado. Primero, y que en el 90% de los casos se utiliza como una sanción anticipada, aunque no se diga, como una pena a cuenta, aunque no se diga, con una advertencia propedéutica, ¿sí? Ojo, miren lo que pasa cuando... Bien. Entonces yo creo que todas estas distorsiones que existen en la práctica y, bueno, podemos desafiar a cualquiera que dé unas vueltas por los pasillos de tribunales y pregunte, inclusive a los magistrados, inclusive a los fiscales, se van a dar cuenta porque tenemos como una teoría en el aire de lo que es la prisión preventiva. Es una forma de evitar que el proceso cumpla sus fines de averiguación de la verdad y aplicación de la ley. Bien, pero del modo en que se cumple es lo más parecido a las penas crueles, inhumanas y degradantes que están prohibidas por todas las constituciones y sobre todo por la normativa supranacional que se incorporó. Ustedes dirán que esta opinión mía es interesada, que la hago desde un punto de vista de defensor. Bueno, les quiero decir que hoy soy defensor, no siempre he sido defensor,
he sido funcionario quizás de los distintos poderes más tiempo del que llevo en la actividad privada. Pero quiero decir que desafío a cualquiera que diga que estoy mintiendo, que diga que lo que yo estoy expresando no es cierto. ¿Sí? Eso desafío. Todos los detalles y la flagrancia, si no la flagrancia, si la prisión preventiva, bueno, son todos detalles. Lo real es que la prisión preventiva no es un mal necesario, es un pésimo. Y solamente les pediría que ustedes piensen si les llegara a tocar a ustedes una situación de ese tipo. Bien, soy así de enfático en este tema porque es un tema que merece un énfasis particular, porque es un tema que merece una preocupación no solo de los abogados o de los defensores, sino que también merece la preocupación de los funcionarios judiciales, ¿sí? De todos los niveles. Porque en definitiva, un funcionario judicial cumple una actitud casi divina, que es resolver sobre la suerte de un semejante, de un igual. Y eso solamente lo puede hacer la autoridad divina para los que creen. Bueno, les pido disculpas por esta digresión, pero me parece que esta es la realidad y que hay que estar consciente de esta realidad y, perdón, que me digan que la prisión preventiva no es una pena anticipada, me hace reír. No porque ahora sea, porque lo fue siempre. La historia de la prisión preventiva es la historia de la pena anticipada. No vale la pena que nos pongamos a citar autores ni obras. Lo que sí quiero decir que ahora de vuelta muchos modernos autores están volviendo de una forma o de otra a darle a la prisión preventiva esta característica. En suma, al principio de inocencia, ¿lo tomamos en serio o no? Y si no lo tomamos en serio, no hablemos del principio de inocencia, dejémosle por ahí por un costadito. Bueno, perdón por la digresión, pero quería aportar un punto de vista. Excelente su aporte, doctor. Yo también voy a hacer un breve aporte con relación a este aspecto que mencionó tanto usted como Natalia en cuanto a las condiciones de detención. La Corte Interamericana también se pronunció al respecto y ha dicho que un Estado no puede delegar restricciones económicas para justificar condiciones de detención que no satisfagan los estándares mínimos o que afecten la dignidad de la persona. Entonces, no solo por los aspectos que vimos anteriormente, con relación al uso de la prisión preventiva puede generarse la responsabilidad estatal, sino que además por las condiciones en las que se cumple esa detención, el Estado puede responder internacionalmente. Eso como un simple aporte, y también entre las consultas que hizo Claudia Mariela Najar, están referidas a las prisiones preventivas orales para flagrancias. Bueno, la implementación de audiencias para determinar la aplicación o no de las medidas de coerción es un criterio que ha utilizado la Comisión Interamericana como opción prevalente o preferible para la disposición de estas medidas, y que en esas audiencias no solo se asegura el contradictorio, sino la intervención de las partes y el análisis de las evidencias que allí se evalúan para determinar si están presentes o no los requisitos para que la medida no sea ilegal o arbitraria, sino que además se escucha al imputado en el desarrollo de esas audiencias. Se escucha a la persona sobre la cual se va a resolver la situación. No sé si hay alguna inquietud más. Solo espero que lo que he dicho, aparte de ser odioso, provocativo, los haga pensar, porque para eso he utilizado este idioma y este énfasis, para hacer pensar. Y no quiero que lo que he dicho se quede
en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Sino para que supere el límite del lóbulo de la oreja y entre al oído y nos haga pensar. Luego de pensar, tomamos la posición que queremos. Pero evitemos automatismos en esta materia que es la máxima expresión del poder jurisdiccional durante el proceso penal. Parece que ha hecho pensar y aparte generó diversos comentarios, entre los de ellos José Gabriel Rebliglione Moiso, que dice: qué bueno es escuchar que hay humanidad en el derecho y que estamos detectando dónde se encuentran las causas de algunos de los problemas que se evidencian en el día a día en el fuero penal. Asimismo, Javier Leguizamón, a la propuesta de que vayan a la cárcel los futuros magistrados, es muy buena, aplausos. Decretaste PP, bueno, anda a ver dónde va a estar alojado. No somos pocos quienes pensamos igual que el doctor Caferata, solo estamos dispersos. La doctora Graciela del Valle Verella también dice: totalmente de acuerdo, doctor, esperamos se escuche su proposición. Claudia dice: un placer escuchar al profesor. Así que ha tenido mucha gente de acuerdo, por lo menos las que se expresó a través del chat. Si no hay más preguntas, veo que hay una pregunta acerca de los datos del fallo Torres, se lo puedo pasar a través del instituto. Si no, es la sentencia 269 del 8 del 8 del 2024 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Se las paso también si la necesita alguien a través del Instituto de Formación. Bien, antes que nos vamos, quiero reiterar el agradecimiento a nuestro soporte vital en estos cursos, en la persona de Jimena, que es la que estoy viendo, ¿sí? El Instituto de Formación. Américo también, que está detrás de todo. Américo, Genio. que está detrás de todo, pero que no lo veo. Pero también para mí. Es la mano invisible. Pero no Adam Smith. Bueno, me parece que estamos como para esperar la próxima, que va a ser... Invitarlos a todos para el próximo martes, que ya va a ser el penúltimo encuentro, el martes 5 de noviembre, donde vamos a contar con la exposición del doctor Gil Lavedra. Así que más que invitados todos a sumarse el próximo martes. Y muchísimas gracias. Por si alguien no sabe quién es el doctor Gil Lavedra, es uno de los camaristas que intervino en el juicio de las juntas militares y las condenó, y ha tenido una larga actuación, es profesor de Derecho Penal, profesor de Filosofía, actualmente es presidente del Colegio de Abogados, ha sido legislador nacional, un hombre de una enorme experiencia y muy agradable para escuchar, porque es un buen orador. Bueno, yo dije que iba a callarme, pero como ven, por ahí me supera el genio. Bueno, me ha encantado esta reunión, ¿no? Me ha encantado porque hemos podido... y además me ha encantado ver mucha gente que no sabía que... Voy viendo que están acá, como Elisa Cámpora, que la veo, que acaba de pasar entre las presentes. Bueno, no sé quién cierra, pero yo no. Bueno, cerramos desde acá, desde el instituto, sin antes volver a agradecer a usted, doctor Caferata, por la generosidad, como siempre, para hacer esto posible, a la doctora Luna Jabase y al doctor Ferrer por sus disertaciones espectaculares. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo martes a las 7 con el mismo link de conexión. Se los vamos a volver a reenviar por correo, como hemos hecho. Y no olviden llenar el formulario de asistencia y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias, Pepe.
Adiós. Adiós.